Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un evento maravilloso con un panel de lujo y estamos encantados de iniciar esta conversación tan interesante sobre el mundo de la educación y la ciencia abierta y lo que vamos a explorar por aquí. Presento a Antonio Martínez Arboleda para que nos dé las primeras indicaciones. Adelante, Antonio. Muy bien, muchísimas gracias Marisol y muchísimas gracias a todos ustedes, a los panelistas y a nuestro público y a quienes nos vean una vez que publiquemos este evento grabado. Este es el tercer evento de la Red para la Equidad en el Conocimiento en español y estamos muy orgullosos de haber tomado esta iniciativa porque, bueno, pensamos que es importante que nuestra comunidad de educación abierta, de ciencia abierta, de conocimiento abierto, pues tenga la posibilidad de participar, de compartir, de reflexionar en la lengua que utilizan principalmente. Y bueno, estamos también muy agradecidos a Hoy Global con Marcela Morales y a la Universidad Nacional del Sur con Nancy Ferracuti. Y bueno, es un gran placer teneros a todos aquí hoy. Voy a dar paso a Nancy, después a Marcela y luego ya Marisol puede introducirnos a los panelistas. Adelante, Nancy, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. Es un placer para mí estar hoy otra vez participando de una de las conferencias que teníamos programadas en esta unión tan productiva entre CEN, Open Education Latinoamérica y la Universidad Nacional del Sur. Vos me pasaste la palabra a mí. Otra vez, yo comento que esto de apoyar el conocimiento abierto, la ciencia abierta, es una vocación, tiene que partir de una vocación que después seguro involucra políticas, decisiones, arquitecturas, tecnologías, pero tiene que haber una vocación detrás de todo esto. Así que es un placer cultivar esa vocación junto con un equipo acá en la Universidad Nacional del Sur, que es la Dirección de Educación a Distancia y Educación Continua, y la biblioteca, que son los que motorizan todo este movimiento en nuestra institución. Aprovecho para mencionar que hoy está Víctor Ferracuti, director de la biblioteca, y que nos ha guiado. De su mano hemos aprendido sobre los recursos educativos, las arquitecturas y lo importante de la preservación y de la difusión y del acceso. Muchísimas gracias a todos los distinguidos panelistas y también a Marisol por moderar hoy esta reunión. Muchas gracias otra vez, Antonio, Tom, Marcela, por estar detrás de este gran movimiento que se ha iniciado y espero no se detenga. Gracias. Y yo por mi parte también nada más resalto el gusto y el honor que es tener la oportunidad de trabajar con Ken y con UNS para poder resaltar estos conocimientos en español. Resalto la oportunidad que estos espacios nos han abierto para congregar a nuestra comunidad hispanoparlante, para resaltar los esfuerzos que se están haciendo en nuestras comunidades de habla hispana y tener la oportunidad de escuchar sus trabajos y agradecer, como bien nos dijo ahorita Nancy, nuestros presentadores del día de hoy, que son así, vamos escogiendo diferentes semillitas que vamos viendo el trabajo que se genera en nuestra comunidad hispanoparlante, latinoamericana y en España también. Y el honor de tener a Marisol liderando este webinario en específico, en donde estaremos abordando temas de mucho interés para nuestra comunidad. Entonces queremos ser respetuosos del tiempo de todos, estaremos escuchando nuestras presentaciones y cerrando ahorita en este momento, al final platicaremos un poquito más. Entonces, Marisol, te cedo de nuevo el micrófono y agradecerte de nuevo liderarnos en esta linda conversación. Muchas gracias. Bueno, pues es de verdad un honor esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy. La dinámica que vamos a seguir es, primero les voy a presentar a nuestros panelistas de lujo. Ellos van a tener la oportunidad de darnos también unas ideas, unas luces brillantes sobre la educación, la ciencia abierta, las actividades que hacen en sus entornos. Posteriormente les vamos a plantear preguntas y aquí les invitamos pues a todos, a todas, a expresar los cuestionamientos con respecto a lo que nos hablen los panelistas y finalmente vamos a hacer un cierre con ellos, con sus voces también y con las ideas que aquí han emergido.
Bien, en primer lugar les quiero presentar a María Candelaria Simón. Ella es especialista en innovación pública y comunicación institucional en Córdoba, Argentina. Tiene formación en administración de empresas, experiencia en el sector público, se dedica a reducir la brecha entre procesos tecnológicos y de gestión complejos y su impacto real en la ciudadanía. Actualmente, María Candelaria trabaja en el ámbito de la innovación y la gestión pública. Impulsa actividades orientadas a construir instituciones más accesibles, transparentes, centradas en las personas y su trabajo va mucho en la traducción del conocimiento, la transformación digital y el diseño de herramientas y estrategias que mejoran la comunicación, la toma de decisiones y la generación de valor público. Ha participado en programas nacionales e internacionales vinculados a gobierno digital, innovación y desarrollo social, con especial interés en la equidad del conocimiento y el diseño de políticas públicas abiertas e inclusivas. Ella es María Candelaria Simón. También tengo el gran gusto de presentarles a Ana Bater. Ana es gerente de proyectos en la Fundación Internacional Siemens Stiftung en el área de educación. Su trabajo se centra en el desarrollo e implementación de iniciativas de educación STEM, educación abierta y recursos educativos abiertos en América Latina, con mucho énfasis en la formación docente, la co-creación de los recursos y el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje. Ha coordinado proyectos regionales vinculados a prácticas educativas abiertas, innovación pedagógica, inclusión, metodologías participativas como el Creatón STEM, que es maravilloso, y el repositorio CREA. Su enfoque integra perspectivas de equidad y territorialidad en el diseño de modelos educativos colaborativos. Ana tiene una maestría en comunicación y cooperación intercultural en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Múnich y una licenciatura en estudios internacionales de cultura y negocios de la Universidad de Passau y la Universidad Federal de Paraná en Curitiba, Brasil. Ella es Ana. Y también tenemos en este panel maravilloso a Daniel Burgos. Daniel es catedrático de Tecnologías de la Información y de la Educación, vicerrector de Proyectos Internacionales de Investigación, director de la Cátedra UNESCO en e-Learning y del Instituto de Investigación para la Innovación y la Tecnología Educativa en la Universidad Internacional de La Rioja. Es rector de la Muse City University Miami, ha implementado más de 85 proyectos, 100 privados de investigación internacionales, ha publicado muchísimos artículos, más de 270, 60 libros, números especiales, 12 patentes, ha sido asesor de una docena de ministerios de educación y de tecnologías, así como la ONU, UNESCO, ISESCO, ICDE, Comisión Europea, Academia Rusia de Ciencias y ASEF, entre otros. Cuenta con 14 doctorados, entre ellos Ciencias de la Computación y Educación. Bien, pues aquí tenemos ya a nuestros maravillosos panelistas el día de hoy. Y para iniciar esta conversación, bueno, les vamos a hacer preguntas. La primera pregunta que queremos expresarle es, ¿cómo se construye el consenso de quienes pueden y deben respaldar una política o iniciativa desde su posición de activismo y desde los entornos profesionales de base? ¿Cómo se construye ese consenso? Qué nos puedes decir nuestros panelistas? ¿Qué nos dices, Candelaria? Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. En el caso nuestro, o por lo menos el caso que me trae acá, que es Puentes Digitales, que es la conexión satelital a las escuelas rurales de la provincia, hubo una decisión política y creo que esto es lo más importante. Había una necesidad latente, pero había una decisión política de acompañar el proceso y nuestro gobernador, Martín Yarlor, así lo decidió y eso genera un efecto cascada que permite y nos da la posibilidad de que esto realmente suceda. Sin ese acompañamiento y esa decisión, tanto hablamos en el ámbito público como privado, si no hay una decisión desde arriba, es muy difícil llevarlo a cabo. En el caso de la conexión satelital en las escuelas rurales, muchos nos preguntan si perfectamente lo podría hacer un privado, pero el privado no les es negocio, no les es rentable estar en todas las localidades rurales
porque no le sirve económicamente. Y el gobierno igual superó esa barrera y decidió acompañar a esa población y realmente generar estos puentes y acompañarlos. Desde mi experiencia, este consenso tiene que ir, además obviamente que todas las partes, este es un proyecto que es interministerial, entonces trabaja el Ministerio de Economía, Tecnología, todos juntos, pero tiene que haber una decisión y un compromiso, en nuestro caso político, para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias, Candelaria. Gracias por estas luces que nos compartes. Y ahora vamos a escuchar las experiencias también de Ana en este sentido, en este sector. Hola a todos, un placer estar acá. Pues, ¿cómo se construye el consenso? Yo vengo trabajando en una red multisectoral que se llama Red STEM Latinoamérica. En un ratito les voy a contar un poco más, pero lo que aprendimos que es, la verdad, el consenso no aparece automáticamente, sino se construye progresivamente, en el sentido de que muchas veces nosotros empezamos con proyectos regionales que empiezan como piloto. Y ese piloto pues ya reúne a algunos aliados, pueden venir de diferentes sectores, muchas veces son universidades, son comunidades docentes, son secretarías de educación en diferentes países latinoamericanos en quienes estamos presentes. Y empieza con esas experiencias compartidas, con un piloto, un proyecto piloto chiquitito a nivel más regional, pero con esa evidencia lo traemos a otro nivel, tratamos de invitar a más aliados y fortalecemos la adaptación contextual de ese piloto y de nuestros aprendizajes, y eso también pues crea un poco más de confianza. Y entonces quiero resumir un poco que el consenso no se construye solamente alrededor de las ideas, sino se construye alrededor de experiencias compartidas. Y ahí los pilotos pequeños pues generan conversaciones políticas mucho más concretas, hemos aprendido. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues sí, se crea desde diferentes sentidos, vertientes, y lo vemos desde las políticas también que nos comentaba Candelaria, y ahora tú, Ana, con las redes y las estrategias. ¿Y qué nos dices, Daniel, al respecto? Gracias, Marisol, encantado de verte otra vez y a todos los compañeros que participan y gracias por la invitación a la red Ken y Antonio. Yo tengo una visión un poco complementaria. Es cierto que a través de esa voluntad de la administración se mueven cosas, porque en definitiva son los que al final tienen que regular, ¿verdad? Pero es cierto que siempre llegan tarde y siempre son reactivos. Resulta tan complicado encontrar una iniciativa promovida por un gobierno que no piense más allá de los 4 años o el término de su mandato, que es muy complicado. Y como no existen acuerdos realmente de Estado, ni en educación, ni en seguridad, ni en tantas cosas que digan, independientemente de quién gane el partido X, vamos a seguir con esta política educativa para los próximos 20 años, porque todos pensamos en el bien del país, pues resulta muy complicado que eso no sufra los vaivenes, ¿no? De quien esté, derechas, izquierdas, azules, verdes, rojos, todos los colores del arco iris. Entonces, yo soy muy partidario de la movilización ciudadana y de la iniciativa, ¿no? De los particulares, de los llamados colegios invisibles que llamaban de la Royal Society hace 300 años. Es justo esto lo que estamos haciendo aquí. ¿Eh? La red de Ken, Knowledge Security Network y hoy Global y ICDE, e incluso hasta ISESCO, son redes montadas por gente preocupada, con una conciencia común, con un interés común. Y tenemos la capacidad y el poder y el interés, el compromiso de intentar cambiar cosas y de influir luego en esos gobiernos para que promulguen las leyes que sean. Yo soy más partidario de abajo arriba que al revés, o al menos en paralelo.
Sí, bueno, y completamente de acuerdo, Daniel, con estas ideas. Y bueno, con esta introducción, esta primera pregunta disparadora que hemos ya escuchado a nuestros panelistas, ahora les vamos a invitar a que nos compartan sus experiencias contextuales en el ámbito de las políticas institucionales y supranacionales para la equidad en el conocimiento. Vamos a ver qué es lo que ellos traen en su contexto, en su experiencia para compartirnos en esta actividad. Te damos la voz, Candelaria, adelante. Bien, intento compartir, pero no me está permitiendo. Sí, antes ha funcionado, ahora sí. Ahí se ve. Perfecto. Ya casi. Ahí Perfecto. está, Candelaria. Ahí Listo. está, perfecto, muchas gracias. Bueno, el proyecto, el programa es Puentes Digitales. Este programa surge de la iniciativa de poder conectar aquellas escuelas rurales. Nosotros somos una provincia, es un gobierno subnacional sumamente amplio y además de las distancias que existen, tenemos mucha geografía distintas. Hay zonas de montañas, tenemos las altas cumbres, tenemos zonas de lagos, tenemos, y al ser tan amplio, era necesario superar la brecha digital en el sentido de que todos los estudiantes cordobeses tengan las mismas oportunidades. Y era este el puente que queríamos tender. Y utilizamos una tecnología que hasta hace unos años no estaba disponible para todos, como es la conexión satelital mediante las antenas de Starlink, que de ahora todos conocen y todos sabemos de qué se trata, pero hasta hace poco tiempo no se sabía. Y empezamos a trabajar en esto, sí tomo lo de Ana, de trabajar con un de montaña, que son estas escuelas que están invertidas las clases. Ellos tienen clase en el verano y no en el invierno por el tema de las temperaturas extremas y los chicos viven en el colegio. Entonces empezamos con tres o cuatro de estas escuelas rurales extremas y la experiencia fue sumamente positiva. Entonces ahí empezamos, después de este primer piloto, a ampliarlo y llegar a que hoy todas las escuelas rurales de la provincia cuenten con internet satelital. Hoy en día contamos con 1.300 escuelas rurales conectadas. Ese es el mapa representativo de nuestra provincia y ven todos los puntitos donde hay una escuela que está conectada. Y lo que me parece más interesante del proyecto, más allá de lo técnico que podemos hablar un montón y lo que implicó a nivel de preparación logística, porque la decisión se toma en octubre de 2024 y para marzo de 2025 teníamos que tener 850 escuelas conectadas, que eran las que estaban más lejos de una localidad cercana y no iban a tener otro tipo de internet. Entonces, para hacer eso hubo que coordinar con los equipos técnicos, hacer misiones de viajes de cuándo va a salir un camión completo, a cuántos colegios, cómo iba a ser esa conexión y el trabajo que implicaba hacer todas esas conexiones durante el verano, que era el receso escolar. Entonces podían trabajar los técnicos con muchas más libertades que cuando los chicos están en clase. Entonces enero y febrero, que son nuestros meses acá de vacaciones y de muy altas temperaturas, se coordinaron todas las cuadrillas de técnicos para que vayan a hacer la conexión. Entonces, de entre octubre y fines de diciembre, armamos toda la planificación y eso fue sumamente importante, que fue un trabajo planificado, pensado, ordenado. Y después, enero y febrero, era la colocación de las antenas para que cuando el 1 de marzo los chicos empiecen las clases, ya tengan internet en los coles. Y acá empezamos, bueno, ahí vamos viendo como la evolución de la provincia de Córdoba, como a noviembre, que habíamos hecho solo las primeras pilotos y empezamos por el noroeste provincial a poner las primeras antenas y después como a medida que íbamos tomando ritmo era mucho más rápido, fue como bastante exponencial nuestro crecimiento en ese sentido, porque empezamos a tener mucho más experiencia, de saber cuánto llevaba el tiempo de conectar, qué complicaciones podía haber, qué tipo de herramientas tenían que llevar, si hacía falta más cable o no, si se quedaban cortos, desde esas cosas bien operativas hasta cuestiones mucho más estratégicas, como si se había hablado con la directora o no previo a la llegada, si el colegio iba a estar abierto, si los caminos eran de tierra y podíamos llegar o no.
Y acá vino como el impacto, y tenemos como impacto claro que es 1.300 escuelas rurales conectadas de alta velocidad, el acceso a contenidos digitales para estudiantes y docentes. Y acá voy a empezar como a abrir un poquito más. En relación a los contenidos educativos, en las escuelas rurales los chicos no podían tener clase de inglés, cosa que sí tenemos todos los que vivimos en alguna ciudad, pero en la ruralidad no, porque no conseguían una maestra de inglés que vaya hasta el colegio rural, dé clase y vuelva, porque a veces llegar al colegio rural es realmente complejo y lleva muchas horas, pero ahora a través de internet unificamos, todos tenemos el mismo nivel de inglés, el chico que va a la ciudad o que vive en el interior en una escuelita rural puede acceder a clases de inglés virtualmente. Entonces, la docente está virtual y la docente presente en la escuela rural acompaña ese aprendizaje. Y eso sí fue romper una barrera enorme. Todos tienen inglés, por ejemplo, ahora. Y eso me parece como súper interesante y destacable del programa. Reducción de la brecha digital en zonas de difícil acceso, y acá no solamente lo vemos con los estudiantes y los docentes que empezaron a adquirir un montón de herramientas a nivel de alfabetización digital, sino a la misma comunidad. De golpe empezamos a ver que cada una de estas escuelas volvieron a tomar el protagonismo de ser un espacio de encuentro social, un lugar donde todos los vecinos se acercaban porque ahí hay internet, entonces pueden tener una consulta de telemedicina, pueden hacer algún trámite, pueden estudiar. Entonces empezó a reconfigurarse la escuela rural. Esa escuelita que parecía abandonada, de golpe volvió a ser lo importante que es la escuela a nivel social y como comunidad. Además, bueno, obviamente hubo capacitación de docentes y recursos digitales a través de un programa que es Tecnopresente, y de esta manera se le entregaron computadoras, notebooks, tablets, tanto a docentes como al alumnado, y el fortalecimiento de la educación con tecnología de vanguardia, que los chicos puedan tener robótica, puedan tener, bueno, las clases de inglés, puedan tener un montón de otro tipo de formación que estaban aislados. A veces parece em, difícil para quienes siempre estuvimos con una computadora e internet cerca, pero había cosas que a veces hablábamos con los chicos cuando llegamos a un colegio y ellos no conocían, por ejemplo, qué es un coyote, porque en nuestra zona nunca va a haber un coyote. Y ellos ahora podían googlear y ver las imágenes y ver videos, y pudieron empezar a contar, por ejemplo, cuentos online con otras escuelitas rurales vecinas y empezar a aprender de uno de los otros, y tengamos en cuenta que estas escuelas rurales a veces son de 4 o 5 alumnos. Entonces, para ellos esta ventanita era enorme porque podían de golpe estar en contacto con los chicos de la escuela vecina, que es a bastantes kilómetros, 30, 40 kilómetros, pero podían compartir algún momento, o el momento de lectura, o el momento de ciencia, o cuestiones así. Eso creo que es lo más rico del programa, como todo su impacto social. Bueno, esto es un poco lo que contaba de qué se trata el programa, y Puentes Digitales lleva conectividad de alta velocidad a las escuelas rurales de la provincia a través de la instalación de Starlink. Es importante hablar de lo técnico. Las antenas son Starlink y tenemos un piso tecnológico Cisco. Y esto a nivel técnico me parece importante destacar que hoy, con todo lo que hay eh, sucio, por decirlo de alguna manera, en la red, esto de los juegos online, pornografía, etcétera, a través de los pisos tecnológicos se filtra. Entonces sabemos exactamente, se filtra en el sentido de que se corta antes de que llegue al alumno, entonces sabemos qué contenido están consumiendo los alumnos del colegio exactamente, y se filtra toda información que no sea necesaria que esté. Bueno, ahí me marcan que me queda poco tiempo, así que los dejo con este videito y a disposición para cualquier pregunta.
Bueno, el video en realidad es para entender lo lejos que están, ¿no? Y ahí se ve la ruralidad extrema. Por mi parte, muchísimas gracias y estoy a disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Candelaria, por darnos esta joya tan maravillosa y ese impacto, y además llevarnos hasta Córdoba, la bella región de Córdoba, con estos niños y profesores. Felicidades por este gran trabajo y este hermoso esfuerzo. Gracias, y en un momento regresamos con muchas preguntas que tenemos para ti. Vamos a pasar la voz ahora a Ana. Y Ana, para que nos compartas experiencias que también tienes en este ámbito sobre las políticas institucionales y supranacionales para la equidad del conocimiento. Adelante. Se ve, pero Perdón, tiene su micro apagado. perdón. Sí. Sí, ahora sí. Lamentablemente no me podía, em, no me quedé muteada, pero bueno. Pues hoy cuando pensé ahora me escucho dos veces. Sí, te escuchamos doble. A ver, con un A poquito ver, de... A ver ahí. ahora sí, ahora Sí, ahí sí. está perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues cuando pensé en el tema de este panel, políticas institucionales y supranacionales para la equidad de conocimiento, hay una pregunta a la que siempre volvía, porque ¿qué significa realmente construir equidad en el conocimiento o educación desde América Latina? Porque muchas veces hablamos de apertura en términos de acceso, licencias o repositorios, pero en nuestra región el desafío también tiene que ver con la participación y representación y al final también con la capacidad de producir conocimiento desde nuestros propios contextos. Y ahí creo que el Global Education Monitoring Report de la UNESCO del 2023 nos muestra algo súper importante, que hasta hoy en día los recursos y ecosistemas de educación abierta siguen distribuidos de manera muy desigual. La mayor parte de los recursos, por ejemplo, abiertos continúan produciéndose en inglés no sé qué pasa. Ahora se volvió a duplicar mi voz, pero bueno. Y también se ven producidos desde contextos del norte global. Pero la desigualdad no es solamente de contenidos, también existe una participación desigual en la construcción de metodologías, agendas, capacidades vinculadas a la educación abierta. Y eso también tiene consecuencias políticas. Quién define qué conocimiento circula, qué modelos se legitiman y qué actores participan en la construcción de ecosistemas educativos abiertos. Entonces, para nosotros, desde la Fundación Siemens, la pregunta no es solamente cómo abrir contenidos, la pregunta también es cómo fortalecemos capacidades regionales para producir, adaptar y hacer circular conocimiento desde Latinoamérica. Entonces, justamente ahí surge el trabajo que hacemos desde la red STEM Latinoamérica y hoy quiero compartir pues algunos aprendizajes. La red STEM fue pensada desde el inicio como un ecosistema de colaboración regional y creo que esa frase que ven ahora en la pantalla resume muy bien el propósito que tenemos dentro de la red. No trabajamos el STEM solamente como enseñanza de ciencia o tecnología, sino trabajamos desde un enfoque conectado con desafíos sociales, ambientales y también territoriales, buscando fortalecer ciudadanía, sustentabilidad y participación desde distintos contextos de la región. Ahí ven la flor que representa nuestra red. Es un poco difícil de explicar y tampoco tenemos tanto tiempo, pero importante decir es que la red pues empezó hace como unos 10 años y ahora reúne más que 200 instituciones aliadas de distintos países de Latinoamérica, entre ellos comunidades docentes, universidades, gobiernos locales, ONGs, fundaciones, entre otros. Y algo importante es que la red funciona con una lógica de gobernanza descentralizada. Las iniciativas no bajan desde un único centro, sino emergen desde colaboraciones entre distintos actores y territorios. Por eso, para nosotros, la educación abierta funciona como un vehículo de colaboración regional, no solamente en términos de recursos abiertos, sino también como práctica.
Y ahí estamos pensando en compartir, adaptar, co-construir y hacer circular conocimiento, proyectos, iniciativas entre distintos contextos. En ese sentido, la red funciona también como una infraestructura regional de articulación entre comunidades educativas, instituciones y actores públicos. Y justamente ahí aparece una idea importante. La lógica no es replicar modelos idénticos en todos los países. Es difícil porque la diversidad es grande en Latinoamérica. La apuesta es construir estructuras que permitan adaptación contextual, circulación de aprendizajes y construcción colectivas entre los territorios. Y el proyecto Creatón STEM Más es un muy buen ejemplo de cómo funciona esa lógica. Entonces, eso vamos a saltar un poco. Pues la Creatón STEM Más es una iniciativa de formación y co-creación docente orientada al diseño, adaptación y publicación de recursos educativos abiertos desde ese enfoque STEM Más. Busca fortalecer capacidades docentes para trabajar colaborativamente sobre problemáticas relevantes para sus contextos, incorporando la inclusión, pertinencia territorial y el uso crítico y ético de tecnologías emergentes, entre otros. Pero algo importante es que la Creatón Más tampoco surgió de un modelo completamente definido desde el inicio, sino el punto de partida fue una iniciativa previa desarrollada por Ceibal de Uruguay, que también se llamaba Creatón. Y a partir de esa experiencia, en 2024, comenzamos a preguntarnos, una vez que nos presentaron esa idea, de cómo podríamos adaptar esa lógica hacia un enfoque STEM más dentro de nuestra red STEM. Y así comenzó un piloto regional junto a docentes de 7 países de la red STEM. Y el objetivo era explorar cómo una experiencia internacional de co-creación podía fortalecer colaboración, intercambio y adaptación contextual de REA. Ese piloto dejó aprendizajes, pues varias, pero los más importantes es que uno de los principales fue entender que el valor de la experiencia no estaba solamente en el REA final, o sea, el producto de todo este proceso de co-construcción, sino sobre todo en este proceso, o sea, el intercambio entre pares, la contextualización colectiva, la reflexión pedagógica entre los docentes, y también entendimos que esa experiencia internacional, tal como lo habíamos planteado como el primer piloto, pues era muy difícil de sostener a largo plazo, pero era bien para un primer piloto. Entonces nos llevó a una nueva pregunta: ¿cómo convertir esos aprendizajes en una metodología adaptable a distintos contextos educativos? Y así comenzó la segunda etapa de la Creatón, basada en justamente crear un modelo metodológico, y la idea era pasar ese producto de aprendizaje que teníamos a fortalecer las capacidades docentes y no solamente producir los recursos, y crear justamente ese modelo que sea adaptable a distintos territorios. Y empezamos con un testeo de ese modelo con docentes en diferentes contextos que nos parecieron representativas. Uno hicimos en Colombia, en la plena ruralidad, en un departamento que se llama Barbosa. Hicimos uno en Chile, en contextos urbanos, en Valparaíso, y otro en Uruguay con docentes en formación, que también nos pareció interesante como público objetivo. Y después de haber testeado ese modelo, lo validamos con expertas y expertos, y justamente ahora estamos en una nueva fase, que es la transferencia y escala. Y ahí entendemos escala no como replicar y hacer crecer, sino habilitar la apropiación local. Estamos justamente ahora en el momento de transferir el modelo metodológico, que está basado en la evidencia, está validado por docentes, está implementado en diferentes contextos, y ahora lo queremos transferir a multiplicadoras, instituciones multiplicadoras de la red STEM, para que puedan ellos adaptar este modelo a su contexto, y nosotros le damos también una consultoría, una ayuda en eso. Otra dimensión que quería mencionar, que me parece súper importante,
tiene que ver con las políticas públicas. Como les dije, somos una red multisectoral y la red STEM articula también con secretarías y ministerios de educación, y ese tipo de iniciativas no se desarrolla completamente por fuera de las estructuras públicas. Obviamente, estamos hablando de educación, que es un producto público, ¿no? Entonces, en el caso de la Creatón, esa relación fue evolucionando progresivamente. Primero, actores públicos participaron, o sea, en la primera fase participaron como observadores y facilitadores. En la segunda fase los invitamos o bueno, ya eran parte, ya conocieron la Creatón y coorganizaron los testeos en los diferentes territorios y nos ayudaron con la convocatoria, nos ayudaron en la divulgación. Entonces el rol se transformó a una coorganización. Y ahora en la etapa de transferencia, la articulación con instituciones públicas pasa a ser clave para adaptar el modelo a diferentes sistemas educativos. Ahí realmente forman parte en la apropiación territorial. Ya se me queda como un segundito, entonces voy a estar haciendo el cierre. Y quería decir que uno de los aprendizajes más importantes para nosotros es que la educación abierta no puede pensarse solamente como circulación de contenidos, sino también requiere construir capacidades, relaciones y confianza entre actores muy distintos, y eso toma tiempo. Y ahí las redes regionales pueden jugar un rol súper importante. Pueden funcionar como infraestructura social para educación abierta, espacios donde instituciones, docentes y actores públicos no solamente comparten recursos, sino también construyen metodologías, capacidades y aprendizajes colectivos desde diferentes territorios. Con esto paro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Nos has compartido también otra joya en el ámbito de la educación abierta, el Creatón STEM, con todos los territorios, como bien lo ha señalado, en diferentes partes de América Latina, interviniendo tanto gestores de la política como los actores, los profesores, estudiantes. Es una verdadera joya la que nos compartes. Muchas gracias. Vamos a regresar también contigo con otras preguntas y vamos a pasar ahora la voz a Daniel Burgos para que también nos hable sobre sus experiencias de estas políticas institucionales y supranacionales. Adelante, Daniel. Ahí está, con el audio. Pues muy interesante de estas dos experiencias. Eh, yo tenía intención de ponerme desde un punto de vista más programático, y en vez de hablar de las experiencias aplicadas sobre el terreno, comentar lo que es propiamente el diseño y la implementación de políticas aplicadas. En nuestro caso, la universidad nuestra, la Universidad Internacional de La Rioja, es es ahora mismo la mayor universidad online en español del mundo. Tenemos más de 170.000 estudiantes y 10.000 profesores, y es como una pequeña ciudad. Y eso es un problema, porque hace falta una cierta normalización, y la normalización, como sabemos, es injusta porque tiende a centrarse en en el núcleo y olvidar los extremos. Entonces, todo lo que vaya más rápido, más lento que ese núcleo, pues generalmente tiene un cierto problema. Entonces, el reto de montar una cierta normalización a través de regulaciones, declaraciones, manifiestos, procesos, inventivas, hay mil cosas, ¿verdad? Eh, que se organiza en torno al departamento de compliance, que se llama así, ¿verdad? Nos proporciona unos mínimos a los que adherirnos, tanto como universidad, como grupo educativo. Nuestra universidad es hermana de otras 8 universidades en todo el mundo, en México, en Colombia, en Andorra, en Estados Unidos, y nos permite tener unos acuerdos de entendimiento, ¿no? Entonces, las políticas que nosotros, en las que hemos trabajado, que han sido bastantes, a nivel ministerial,
en Marruecos, en Túnez, donde está ahora Antonio, por ejemplo, pero en otros países como en China, por ejemplo, o en Suiza. Nos ha servido también para que a nivel interno dentro de la universidad tengamos posibilidad de hacer lo que es la vertiente vertical, una política horizontal que permite que toda persona o todo colectivo afectado por esa política tenga un cierto paraguas, pero luego todo eso hay que aterrizarlo. Entonces yo hoy lo que voy a comentar son dos políticas aterrizadas, prácticas del día a día. Todas se basan en que somos buena gente, tenemos que ser buenos chicos, no hay que engañar, no hay que poner la zancadilla a nadie. Pero luego además está la casuística de la naturaleza humana y por lo tanto hay que ser un poco pícaros a la hora de redactar para que la interpretación sea la adecuada y todo eso se pueda poner en marcha. Entonces, empezamos primero con una política de educación abierta de hace ya bastante tiempo, del año 2017. Y esa política que tengo aquí recuperada, voy a compartir ahora mismo para que la puedan ver ustedes, ¿verdad? Aquí estamos, fenomenal. Esa política que tengo aquí, vamos aquí a compartir y voy a compartir la pantalla 2. Venga. Em, Esta política que voy a compartir ahora mismo van a ver aquí las intimidades de la agenda, pero da absolutamente igual. No tengo mucho que ocultar. Voy a compartir este enlace con ustedes a través del chat, ¿verdad? Que va a estar aquí y esta es la política de educación abierta de UNIR. Ahí estamos. En el chat la tienen para que la puedan ver si quieren, ¿verdad? Entonces, esta política que está compartiendo ahora mismo la iniciamos se publicó en el año 2017, empezamos en el 2015. Yo entonces era director de una cátedra en ICD y en la UNESCO y no sé qué, ahí nos conocimos Marisol y yo y empezamos a todo este grupo de sospechosos habituales, que cada vez que nos juntamos nos dedicamos a pensar qué nueva tontuna podemos hacer que sea interesante para la humanidad y de vez en cuando salen cosas hasta simpáticas. Entonces, llegamos al convencimiento dentro de la casa, dentro de la universidad, de que hacía falta. Somos una universidad privada, lo que no producimos nos cuesta, no tenemos subvenciones, todo lo que subvencionamos nosotros por nuestra cuenta sale a costa del beneficio de lo que es la empresa. Entonces, ¿qué muestra mayor de compromiso con la educación abierta que publicar gratis a costa de nuestro beneficio, es decir, de nuestro salario, ¿verdad? Entonces, pensamos que esto había que regularlo para que pudiéramos transmitir esa necesidad de educación abierta, que luego fue educación y ciencia abiertas, a nuestro colectivo de profesores y de estudiantes. Entonces, montamos esta política, que es una política muy sencillita, que pueden ustedes reutilizar, por cierto, es Creative Commons, abierto, no sé qué, siempre y cuando nos citen, y no hagan dinero con esto, ya saben, la política habitual de Creative Commons un poquito más restrictiva. Y aquí pueden ver el índice en el cual voy a centrarme en la parte importante. Una introducción, que bien, que esto es muy importante para todos, bla, bla, bla. Luego en los créditos, que está todo el mundo metido, que está muy bien. La parte importante, el cogollo. El cogollo es que esta política tiene una serie de prioridades. Las prioridades son las acciones de trabajo, ¿verdad? La prioridad uno es aumentar la cantidad de recursos educativos abiertos liderados por la universidad. La segunda, integrarlos. La tercera, apoyar la creación. Ya pasamos a la proactividad. Y ahí es donde quiero entrar. La política no se basa solamente en promulgar y olvidarse. Es una política práctica que reclama acción. Y además, esa acción no consiste únicamente en pedir, pedir, consumir, consumir y no nada a cambio. Si no damos nada a cambio, la política falla, porque no es una política de subsidio, es una política de equidad. Y esa equidad tiene que ser bidireccional. Si no, no funciona, al menos para nosotros. La prioridad 4 es desarrollar un enfoque de acceso abierto, es decir, una sensibilización, y la quinta, contribuir a la concienciación a nivel social. Si nos quedamos solamente dentro de nosotros, contándonos a nosotros, y yo le digo a Antonio, hay que ser abierto, y él dice, por supuesto, ¿y tú qué opinas? Pues yo también, pues ya está, eso es fácil, ¿verdad? Hay que hablar con el que no piensa igual. Por ejemplo, un caso muy sonado es hablar con las editoriales, ¿verdad? Las editoriales que cobran, tipo Springer, Elsevier y demás. Y decir, oye, mira, ¿me publicas un libro en abierto gratis?
Y te miran con una cara de ¿y qué saco yo acá? Ese es el negocio que hay que llegar, ese es el contrato que hay que llegar, ¿verdad? Para los que ya están convencidos, pues está muy bien, nos vemos, pero para los que no están convencidos, es interesante que trabajemos ahí. Una parte importante que quiero comentar es que esta política se hizo con la unanimidad de la universidad. Incluso aquellos que no tenían idea de qué era la política de educación abierta, se dejaron convencer de que era importante y todo el claustro, todo el consejo, las comisiones permanentes y luego además se hizo internacional. De tal manera que aportamos un montón de revisores externos de Marruecos, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, Argentina, Rusia, Nueva Zelanda, bla, 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 una treintena, ¿vale? Algunos de ellos, con algunos de ellos seguimos trabajando a día de hoy, ¿verdad? Entonces, a lo que voy. Política práctica, bidireccional, que implica a todas las capas de la universidad, todos por unanimidad, y además con una supervisión externa, porque si no nosotros hablando de nosotros mismos no vamos a convencer, hay que hablar con la gente de las cuatro esquinas del globo para que te aporten, critiquen y al final salga algo que sea compartible para todo el mundo. Este es un caso específico de política. El segundo caso específico es el de la declaración, que en esta vez la llamamos declaración, la podríamos haber llamado política, pero me parecía un poquito pretencioso. También me dediqué yo a editar esta, sobre educación, sobre inteligencia artificial. Esta es la declaración unir sobre IA en educación superior. Lo estoy poniendo en el chat también ahora mismo para que tengan ustedes el enlace ahí directamente. Pero vamos, es lo mismo, ¿eh? Es política. En principio se iba a llamar manifiesto, hasta que el día antes de publicarlo el rector me llama y me dice, es que si lo llamamos manifiesto va a parecer un poco revolucionario. Y yo, pues tiene usted razón. Vamos a cambiar otra cosa y lo cambiamos por declaración, pero básicamente es lo mismo. ¿Y qué tenemos en esta declaración? Pues mira, miren, la parte importante es una declaración sobre cómo utilizar ya en la universidad. La publicamos en el 23, la volvimos a publicar en el 25 y la volvimos a publicar el año que viene, porque como cada 10 minutos pasa algo en la inteligencia artificial, ahora estamos con la agéntica y dentro de 10 minutos estaremos con la razonadora y luego vendrá Terminator en persona a dar una charla. Entonces, esto hay que ir adaptándolo rápidamente, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la idea de la política? La política es que tengo 170.000 estudiantes y 10.000 profesores que llaman a la puerta y dicen, ¿y puedo utilizar IA para falsear los datos, para corregir, para escribir un artículo, para traducir? Y todo eso tiene que estar regulado de alguna manera, más allá de todas las buenas intenciones, tiene que estar regulado, ¿verdad? Entonces, lo más importante de esta política es que es muy práctica, se centra en este caso en temas de investigación y docencia y se resume en una serie de principios. El principio de contribución social, básicamente, o la inteligencia artificial sirve a la humanidad o no vale para nada. El principio de equidad, intentemos no aportar sesgos, aunque siempre hay sesgos inevitables por contexto y circunstancia, como decía mi querido Ortega y Gasset. Principio de capacitación, hay que formarse, supervisión humana, no nos tiene que suplantar, tenemos que tener el dashboard y decidir nosotros. Hace poco ha habido un problema con los bombardeos, en, no sé qué, como hay tantas guerras últimamente, 62 conflictos. Solo hablamos de las de siempre, pero hay 62 guerras ahora mismo, ¿eh? Entonces, una de estas, hubo una IA que seleccionó objetivos y fulanito, quien sea el general mayor de no sé dónde, dijo el 3, el 7 y el 11 y se equivocaron. Y bombardearon un colegio. No sé si ha sido en Palestina, en Ucrania, no sé dónde ha sido esto, ¿vale? Como hay tantas. Y entonces dijeron, no, hombre, no, soy yo el que toma la decisión. Yo he tenido el dashboard de la IA y he tomado la decisión y por lo tanto es válido. Y claro, la parte lógica es ya, pero te has tomado el tiempo para realizar un reanálisis, porque te has confundido y has matado a no sé cuántos niños, ¿no? Entonces, esa parte de supervisión humana no tiene que ser solamente en la decisión final, sino también en la parte del proceso. Bueno, y otra serie de principios variados. Lo más importante de esta declaración es que también se adoptó por unanimidad, afecta a todas las universidades y empresas del grupo. Tenemos 52 empresas educativas, como decía, una pequeña. También se puede utilizar en abierto. Y aquí está la parte más importante. Está publicada en español, en inglés y en francés para su disposición. Y luego además hay una serie de versiones anteriores y una guía específica para uso en investigación. ¿Eh? Todo práctico, todo en abierto. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Quería demostrar, hablaba con Antonio y con Tom hace unos días, decía, yo quiero hacer una demo práctica. Está muy bien teorizar, fenomenal. Mañana hablo en la ONU y al día siguiente en el Consejo no sé qué de Europa y está muy bien. Es necesario, es imprescindible tener ese marco grande, teórico, filosófico, pero lo aterrizamos o no nos vale para nada. Desde mi punto de vista, las políticas tienen que ser prácticas y tienen que partir de la gente en el terreno.
Si no, nos quedamos cojos. Palabras buenas, vacías, se publica un libro, no valen para nada. Tiene que ser una parte práctica y tiene que ser multidireccional. Hay que tener en cuenta a toda la gente que está metida y que podamos tener la posibilidad tanto de consumir la política como de publicar la política, de utilizar lo que nos dan y proporcionar nosotros. Si no existe eso, tiene que haber una simbiosis necesaria. Al final lo que tenemos es algo unidireccional que vive el tiempo que se puede encontrar financiación, ganas energía por la persona que la está implementando. Y al final tiende a extinguirse por cansancio, vejez, jubilación, yo qué sé, cualquier cosa. Si existe un organismo multidireccional, aparte de que es mucho más rico todo, intentamos que eso, o yo creo que eso al menos, puede favorecer una sostenibilidad de la política y una expansión de la política, que es algo muy importante. No flor de un día, sino algo que perpetúe. Ya estamos. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues también nos has compartido unas joyas también históricas desde la institución con las políticas, cómo se ha construido. Y con este maravilloso panel, pues tenemos así un esbozo fantástico, desde políticas públicas nacionales, regionales, como en el caso de Córdoba, y luego también pasamos por los territorios en Latinoamérica y por las mismas instituciones que marcan como guías caminos que pueden ayudar para incentivar el tema de la educación y la ciencia abierta. Y aquí en este tema, bueno, pues ya tenemos la gran participación en el chat. Hay preguntas para cada uno de nuestros panelistas muy interesantes que nos ha expresado Nancy Ambar. Y a las preguntas de Nancy que pueden leer los panelistas en el chat, yo la voy a vincular también con una preocupación que tenemos muy latente en la educación y la ciencia abierta, que es el tema del financiamiento. Porque el hecho de que sea abierto, o sea, es gratuito, en cierto sentido, hacia los que llegan, pero todo tiene un costo. Y entonces, ¿cómo hacemos para incentivar estas prácticas, para buscar financiamiento, para darlo a conocer a las mismas personas que quizá tienen la posibilidad de financiar, pero que no conocen mucho del tema? ¿Cuál sería como sus sugerencias, sus estrategias, recomendaciones para abordar el tema del financiamiento? Y si les parece, bueno, pues invito a cada uno de los panelistas, empezando con Candelaria, a que una esta reflexión, también un poco tomando las preguntas que Nancy nos ha expresado en el chat. Adelante, Candelaria. Excelente. Bueno, arranco con las preguntas. ¿Cómo evaluamos si la conectividad realmente mejora en la trayectoria educativa? Empezamos a encontrar casos y rendimientos de alumnos, desde pruebas de matemática, pruebas de lengua internacionales que hacen colegios en las ciudades y colegios en la ruralidad, y los alumnos de la ruralidad han mejorado muchísimo. Los proyectos tecnológicos que traen los chicos. Hoy estamos fuertemente tratando de cerrar con CAP y BIT para que nos acompañen en el armado de indicadores. Eso es una realidad. Nunca pensamos que el proyecto iba a ser tan grande y que iba a impactar tanto. Entonces estamos trabajando en el desarrollo de esos indicadores. Y también hay algo que yo siempre lo digo y que a veces con esto que decía Daniel de a veces las políticas públicas que duran 4 años. Lamentablemente, este es un proyecto muy bueno, pero que nosotros no vamos a poder ver todos los grandes resultados. No esta gestión. Esta gestión se termina el año que viene y pienso que, por ejemplo, algo que identificamos fue que había muchos alumnos ¿qué pasa? Las escuelas rurales son solamente nivel inicial y primario. Entonces no podían hacer el secundario o la preparatoria, como le dicen ustedes. Entonces empiezan a acercarse a los coles para ver si tienen internet ahí y pueden hacerlo a distancia, online. Pero nosotros hasta que veamos esa madurez, no la vamos a ver en esta gestión, va a ser en otro. Está garantizada la sostenibilidad del programa a largo plazo por su forma de contratación, eh, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la tecnología puede mejorar. Entonces, no es algo cerrado de solamente y ese tipo de conexión, sino que lo que está garantizado es que las escuelas rurales tengan conexión a Internet.
el modo o la herramienta puede ir mutando. Hoy la mejor herramienta que tenemos es la satelital. Mañana no sabemos qué puede traernos la tecnología. Y en relación a qué otros dispositivos acompañan la infraestructura, bueno, tenemos todo el programa Tecnopresente que aporta computadoras, notebooks y todo el equipamiento que sea necesario para que realmente haya un uso inteligente del recurso. Además de ello, en algunas localidades nosotros agregamos puntos de formación, que son los ABC Lab, así que hay como toda una contención a este programa. Es este programa y como es interministerial, hay contención desde todos los ministerios al mismo. Muy bien, muchísimas gracias, Candelaria. Esto pasa, ¿no? Cuando cambian los sistemas también gubernamentales y ojalá que se siga con esta maravilla que nos has compartido. Gracias. Pasamos con Ana. ¿Qué nos dices, Ana, con todas estas cuestiones de financiamiento, cómo convencer al que no sabe muy bien sobre el tema y demás? Bueno, voy a empezar con esa pregunta, después vuelvo a la de Nancy que está en el chat. Pues esto siempre ha sido uno de los desafíos más grandes. Obviamente la fundación es una fundación que también financia proyectos de educación abierta, pero también nosotros siempre estamos buscando cofinanciamiento y principalmente estamos buscando apoyo institucional de las secretarías de educación o ministerios de educación. Y ahí lo que vemos que muchas veces pues es difícil empezar con lo técnico de, mira, la educación abierta y las licencias, pues es importante, la recomendación de la UNESCO, todo eso, pues eso no nos ayuda a nada, sino muchas veces lo que ayuda es o sea, estudiar bien los currículos y empezar desde otro punto de partida que muchas veces es, por ejemplo, el aislamiento docente, que ahí se necesita más colaboración. Una manera podría ser la co-construcción de recursos educativos abiertos, que muchas veces el objetivo de los ministerios es la creación de recursos educativos. Entonces, y también tienen que formar docentes. Entonces, ahí les proponemos muchas veces como esa combinación de lo que tienen que hacer igual y le presentamos como una oferta de valor que viene de la educación abierta, pero no lo vendemos con las licencias o con lo técnico, sino partimos de ahí y vemos que el apoyo institucional muchas veces viene de ahí. O sea, financiamiento puede también ser in-kind, no solamente de moneda, digamos, real, sino también por equipos, por tiempo, recursos humanos. Y ahí vemos que por esa manera podemos conseguir eso. Y también para responder la pregunta de Nancy, ¿qué espacios de articulación existen para las universidades públicas o en general las universidades? Pues nosotros, para la red, todos están invitados a formar parte. Les voy a dejar la página web, pero también un correo electrónico si están interesados en explorar posibles articulaciones. Normalmente tenemos una carta de adhesión para todos los miembros de la red STEM, pero yo veo el potencial de las universidades siempre o sea, diferentes puntos realmente, o sea, acompañando, o actualmente nos están acompañando en procesos de formación docente, como la PUC Valparaíso en el proyecto de la Creatón STEM+. Están apoyándonos investigando prácticas educativas abiertas en contextos específicos, nos ayudan a sistematizar aprendizajes, generando evidencia justamente para las políticas públicas para argumentar por qué financiar cierto proyecto, por ejemplo. Entonces ahí esos espacios de articulación hay y siempre están invitadísimos de formar parte de la red STEM. Les dejo en el chat ahora los enlaces y el contacto. Muchas gracias, Ana. Gracias por esa invitación y pues todos a animarnos a unirnos a estos esfuerzos que se están realizando en el ámbito de la educación abierta. Y pasamos la última pregunta para Daniel Burgos con respecto a estos sistemas de financiamiento también y además muy interesante lo que Nancy pregunta, los reconocimientos que se dan en la institución hacia quienes están en el tema de la educación abierta.
Gracias. Son dos preguntas dispares y intentaré centrarme en una y si queda tiempo voy a por la otra. Tema de financiación. Una de las principales funciones que tengo yo es captar fondos para que los investigadores investiguen en lo que quieran. Si no, el mensaje es claro. Si no tienes dinero para investigar en lo que quieres, investigas en lo que quiera lo que el señor que tenga el dinero. Entonces, una carrera investigadora lleva mucho tiempo, como para luego dentro de 10 años que alguien te diga, no, y ahora va verde en vez de rojo. Y la hemos liado. Entonces, hay que ganar una cierta autonomía. Entonces, a nivel de políticas ocurre exactamente igual, y a nivel de aplicación y de proyectos prácticos, lo mismo. Lo mejor es tener autonomía y luego cada uno ya desarrolla lo que una mente quiera. Em, y siempre lo veo como un intercambio, ¿no? Podemos jugar la baza de ahí, pobrecitos, victimizarnos, me das dinero, hay un subsidio. Ya, esa es una baza que no está mal, está fantástico. Existen muchos filántropos por ahí, Buffett y compañía, Branson y tal, que tienen unas fundaciones fantásticas, que si estás en esa cuerda, genial, ¿no? Si estás a nivel de inmunología, virología y vacunas y tal, vas a Gates y 28.000 millones de dólares o no sé qué, o sea, una burrada, ¿no? Entonces hay un hueco y puedes jugar a eso, ¿no? Pero bueno, no todas están dentro de esto. A nivel de educación abierta, como sabemos aquí, la gente está muy sensibilizada, pero no somos tan trending, entonces las opciones son pocas. Y luego suelen ser bastante territoriales, complicado. Luego está la parte pública, ¿no? Venga, vamos a la Comisión Europea, vamos al Mercosur, vamos vale, a la Unión Africana. Pero, pero el tema son los tópicos son complicados. Lo que vende ahora es clima, inteligencia artificial, igualdad de género, este tipo de cosas. Entonces, la educación suele ser bastante secundaria. La educación abierta, bastante más secundaria. Entonces, ahí es complicado. Hay que encontrar un mestizaje siempre. Educación abierta aplicada, política social aplicada, algo aplicado, ¿no? Combinado. Lo combinas con medicina y tienes más gancho. Es la parte práctica. Lo combinas con aeronáutica y tienes más gancho. Ahora que nos fuimos otra vez a la Luna a hacer exactamente lo mismo o un poquito menos que lo que hicimos hace 50 años, con un gran avance, por supuesto, y una gran publicidad, pues si te mezclas con el espacio, pues también funciona. Entonces, hay que encontrar esa pillería. Entonces, ¿cuál es el tema? Desde mi punto de vista, para conseguir fondos, hay que ser súper profesional. No es solamente tengo un gran proyecto, me da igual. Tienes un gran proyecto y sabes venderlo. Esa es la clave. ¿Dónde hay que venderlo? Pues o bien esta parte de voy a pedir dinero, que está muy bien, o bien la parte de voy a comerciar con lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo datos, tengo acceso, tengo la red de las 1.300 puntos que tiene aquí la compañera. O sea, siempre tenemos algo y hay que encontrar ese intercambio. Si no tenemos ese intercambio en plan zoco de comercio, va a ser muy complicado que podamos tener una sostenibilidad a nivel de explotación, que es lo que realmente merece la pena, ¿no? Hablar de generaciones, un proyecto a 10 años vista, a 20, no a 10 minutos, porque entonces no llegamos a nada. Ese es mi punto de vista a nivel de financiación. ¿Me queda un minuto para contestar la otra pregunta? ¿Modelo de reconocimiento? Sí, gracias, Marisol. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué significa un modelo de reconocimiento académico? ¿Un certificado? ¿Un incentivo económico? Nancy, ¿a qué te refieres? Podría ser cualquiera de ellos, perdón, tomo la palabra, pero, por ejemplo, ¿está valorada esa producción de recursos educativos abiertos en los concursos docentes? Ustedes tienen concursos docentes, tal vez no, nosotros sí, Claro, pero la producción docente y la producción de recursos está valorada de alguna manera. ¿Hay reconocimiento de algún tipo? claro, lo entiendo, gracias. Depende de las universidades, UNIR depende de España y nuestra provincia no tiene agencia de acreditación nada regional, sino nacional. Se llama ANECA, lo digo por si alguno la conoce. Entonces, ahora en la ANECA sí se puede colocar el mérito, de hecho, un MOOC y cosas así, van siempre, ya les digo, a la vanguardia. Los MOOC son de hace 15 años, ahí estamos reconociéndolo desde anteayer, ¿no? Pero si uno hace un MOOC, tiene la posibilidad de ponerlo ahí, se lo reconocen con unos puntitos, no demasiado, pero sí existe. Se suelen colocar como otros méritos, entonces hay cierto tipo de reconocimiento. Y dentro de la casa está todo el reconocimiento. Es más, yo financio eso. Viene alguien con una idea muy buena. Ahora mismo estoy hablando con una persona, 34.000 palabras, a producir en 4 idiomas y estamos viendo cómo montar y sacar el presupuesto, que eso además servirá para tener los créditos universitarios correspondientes, el certificado de participación en proyectos de investigación y, si se monta bien, la liberación de horas para que esa persona de menos clase pueda dedicarse a investigar. Entonces, sí existe un arrope muy claro. Aquí todo, yo lo tengo muy claro, todo cuesta. Y lo más complicado es el tiempo, no es el dinero. La gente puede recibir un plus de $100 o de 100 euros por algo, de 1.000 o de lo que buenamente sea, y le va a venir fenomenal. Ahora, si le aportas reconocimiento y le liberas el tiempo para hacerlo,
perfecto. Eso es realmente lo que se busca, eso es lo que realmente, y sí lo hacemos, si hay un programa muy grande en función de las necesidades y que pueda tener cada uno. Sí. Clarito, muchas gracias. A ti, Nancy. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues en nuestro panel de políticas institucionales y supranacionales hemos tenido una sesión muy interesante. Partimos de una pregunta disparadora sobre los consensos de quienes pueden y deben respaldar estas políticas y luego nos fueron compartiendo las joyas, Candelaria sobre los puentes digitales, Ana sobre el Creatón STEM, Daniel sobre las políticas institucionales que han gestado. Y con esto, pues tenemos también ideas de cómo poder conducir, impulsar, apoyar las políticas tanto institucionales o supranacionales en el ámbito de la educación y la ciencia abierta. Les agradecemos muchísimo a los panelistas por la generosidad de compartirnos estas joyas y también a los participantes por acompañarnos en esta construcción, reflexión y les invitamos el 18 de junio con el siguiente webinar que también va a estar muy lindo con el tema de equidad en el conocimiento e inteligencia artificial, donde se van a trabajar sobre los ecosistemas colaborativos y soberanía informacional en la adopción de la IA generativa. Bien, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, buenos deseos para seguir construyendo los puentes abiertos que necesitamos. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias.